Bienvenidos a esta clase en línea acerca de aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una de las nuevas tecnologías más emocionantes, y en esta clase aprenderás acerca de su tecnología de punta y también obtendrás práctica para realizar la implementación y despliegue de estos algoritmos tú mismo. Es posible que hayas usado algoritmos de aprendizaje muchas veces en un día sin darte cuenta. Cada vez que usas un buscador web como Google o Bing para hacer una búsqueda en Internet, una de las razones por las que funciona tan bien es porque un algoritmo de aprendizaje, implementado por Google o Microsoft, ya aprendió a clasificar las páginas web. Cada vez que usas Facebook o que la aplicación de fotos de Apple reconoce las fotos de tus amigos, eso es aprendizaje automático. Cada vez que lees tu correo electrónico o que tu filtro de spam te salva de tener toneladas de correo basura, eso también es un algoritmo de aprendizaje. Una de las razones por las que estoy emocionado es el sueño de la inteligencia artificial de hacer máquinas tan inteligentes como tú o como yo. Todavía estamos lejos de alcanzarlo, pero muchos investigadores de IA creen que el mejor camino para lograrlo es mediante algoritmos de aprendizaje que tratan de imitar cómo aprende el cerebro humano. También voy a hablar un poco sobre eso en esta clase. En esta clase aprenderás acerca de algoritmos de aprendizaje automático con tecnología de punta. Pero resulta que solo saber algoritmos y matemáticas no es tan bueno si no sabes cómo obtener realmente estas cosas para solucionar los problemas que te importan. Así que pasamos mucho tiempo desarrollando ejercicios para que pongas en práctica estos algoritmos y veas cómo funcionan para ti. Entonces, ¿por qué predomina el aprendizaje automático hoy en día? Resulta que el aprendizaje automático es un campo que nació a partir de la IA o inteligencia artificial. Queríamos construir máquinas inteligentes y resulta que hay pocas cosas básicas que podemos programar para que haga una máquina como encontrar la ruta más corta de ave, pero en gran medida no sabíamos cómo hacer programas de IA para hacer cosas más interesantes como buscar en la web, etiquetar fotos o anti-spam. Se comprendió que la única forma de hacer estas cosas era que una máquina aprendiera a hacerlas por sí misma. Así que el aprendizaje automático se desarrolló como una nueva capacidad para las computadoras y hoy está en muchos sectores de industria y ciencia básica. Para mí que trabajo con aprendizaje automático y que en una semana normal puedo terminar hablando con pilotos de helicópteros, biólogos y varias personas de sistemas, mis colegas de Stanford, y que en promedio 2 o 3 veces por semana recibo correos de personas de la industria de Silicon Valley que están interesados en aplicar algoritmos de aprendizaje en sus propios problemas. Esto muestra la gama de problemas que trata el aprendizaje automático. Existe robótica autónoma, biología informática y cientos de cosas en Silicon Valley donde el aprendizaje automático está teniendo un impacto. Ahora veamos otros ejemplos de aprendizaje automático. Existe la minería de datos. Una de las razones por las que el aprendizaje automático se ha difundido es el crecimiento de la web y de la automatización, es decir, que ahora tenemos más datos que nunca. Por ejemplo, hoy en día muchas empresas en Silicon Valley recolectan datos de clics, también llamados datos de tráfico, y tratan de usar algoritmos de aprendizaje electrónico para explorar estos datos y entender mejor a los usuarios y darles mejor servicio. Actualmente es un gran segmento de Silicon Valley. Expedientes médicos. Ahora con la llegada de la automatización, tenemos expedientes médicos electrónicos, entonces si convertimos los expedientes médicos en conocimientos médicos, empezaremos a entender mejor la enfermedad. Biología informática. También con la automatización los biólogos recolectan muchos datos sobre la secuencia genética, secuencias de ADN, etc.
y los algoritmos de aprendizaje automático nos ayudan a entender mejor el genoma humano y qué significa ser humano. También en ingeniería, en todas las áreas de ingeniería, tenemos conjuntos de datos cada vez más y más grandes, que tratamos de entender mediante algoritmos de aprendizaje. Una segunda gama de aplicaciones de aprendizaje automático es una que no podemos programar a mano. Por ejemplo, trabajé con helicópteros autónomos durante muchos años, y no sabíamos cómo diseñar un programa para que el helicóptero volara por sí solo. Lo único que funcionó era que la computadora aprendiera por sí sola cómo volar el helicóptero dando vueltas, reconocimiento de escritura. Resulta que una de las razones por la que hoy en día es tan barato enviar un sobre dentro del país, N.U, y a nivel internacional, es porque cuando escribes en un sobre como este, existe un algoritmo de aprendizaje que ya aprendió a leer tu escritura para que se pueda enviar el sobre de forma automática, así que cuesta muy poco enviarlo a miles de kilómetros. De hecho, si han visto los campos del procesamiento del lenguaje natural o de la visión por computadora, son campos de la IA que se relacionan con entender el idioma o las imágenes. Actualmente, la mayoría del procesamiento del lenguaje natural y de visión por computadora aplica aprendizaje automático. Los algoritmos de aprendizaje se utilizan mucho en los programas de autopersonalización. Cada vez que entras a Amazon, Netflix o iTunes Genius y te recomienda películas, productos y música, eso también es un algoritmo de aprendizaje. Si lo piensas, tienen millones de usuarios. No hay forma de crear un millón de programas distintos para esos usuarios. La única manera de que el software genere estas recomendaciones personalizadas es que pueda aprender por sí mismo tus preferencias. Por último, los algoritmos de aprendizaje se usan hoy en día para entender el aprendizaje humano y para entender el cerebro. Hablaremos de cómo lo utilizan los investigadores para avanzar hacia el sueño de la inteligencia artificial. Hace algunos meses, un estudiante me mostró un artículo sobre las 12 mejores habilidades de ti, las habilidades que no rechazan los gerentes que contratan personal de ti. Era un artículo un poco viejo, pero al inicio de la lista de las 12 habilidades de ti más deseables estaba el aprendizaje automático. Aquí en Stanford, la cantidad de reclutadores que me contactan y preguntan si conozco estudiantes que se gradúen de aprendizaje automático es mucho mayor a la cantidad de estudiantes de aprendizaje automático que se gradúa cada año. Así que hay una gran demanda no satisfecha para estas habilidades y este es un buen momento para aprender todo sobre el aprendizaje automático, y espero enseñarte mucho sobre el tema en esta clase. En el siguiente video, te daré una definición más formal de qué es aprendizaje electrónico, y te hablaré de los principales tipos de problemas y algoritmos de aprendizaje. Aprenderás los principales términos de aprendizaje automático y empezarás a entender cuáles son los diferentes algoritmos y cuándo se usa cada una de forma adecuada.